Iniciamos. Unas preguntas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que las personas acomodamos o podríamos acomodar la información para inventar excusas? ¿Se imaginan ustedes a alguien que para no perder realice un acto poco ético? ¿Habrá gente que manipule el sistema para tener una buena evaluación del desempeño con el mínimo esfuerzo? ¿Se les ocurre a ustedes que alguien, en vez de asumir una responsabilidad, se quede esperando a que sean otros los que hagan las cosas y así de esa manera eximirse de esa responsabilidad? La respuesta a esta y a otras cosas más las vamos a ver en esta presentación. Para darle orden a la actividad, solicitarles que mantengan los micrófonos apagados. Eso sí, en el momento en que quieran ustedes hacer un aporte, brindarnos una opinión o una experiencia sobre alguno de los temas que esté relacionado con lo que hablemos, levantan la mano y se les va a ceder la palabra. Y también, bueno, yo voy a intentar estar pendiente del chat, ¿verdad? Para que con base en lo que ustedes nos van escribiendo, entonces, poder ir también compartiendo y construyendo juntos esta actividad que tenemos el día de hoy sobre una serie de comportamientos humanos que influyen en nuestras vidas. Reiterar lo que les mencionaba doña Vera en la introducción de esta actividad. La ética del comportamiento es el estudio del por qué las personas tomamos las decisiones que tomamos. Sean éticas o no lo sean. Es una perspectiva de la ética aplicada, o sea, en vez de nada más quedarnos en esa reflexión, en, uy, Hola, ¿cómo se hacen las Cristian. cosas Le voy bien? a decir a ¿De doña qué Leti que manera ella me hacemos las pidió cosas ayuda para bien? preguntar, que es mi... Pues entonces resulta ser de que aquí a lo que se enfoca es a una serie de ejemplos con el fin de que nosotros entendamos cómo es el comportamiento de las personas y el nuestro propio también. Y desde ahí intentar resolver estas preguntas. ¿Por qué las personas actuamos como actuamos? ¿Y por qué a veces tomamos decisiones que no son éticas? Vamos a ver estos 4 sesgos que ya les mencionó doña Vera y que pueden influir en nosotros, en nuestro actuar. Autoservicio, aversión a la pérdida, juego de incentivos y difusión de la responsabilidad. Esos son los 4 sesgos que tenemos a desarrollar el día de hoy. Vamos a avanzar aquí con la presentación. Espero que la estén viendo, ¿sí? El primero que vamos a desarrollar es un sesgo que se llama sesgo egoísta o sesgo de autoservicio. Consiste en buscar esa información y acomodarla a nuestra conveniencia para justificar algunos actos poco éticos. En eso es en lo que consiste. Pero permítame, voy a dejar de compartir pantalla por un momento. Ah, no lo tengo que hacer, la puedo hacer desde aquí. Voy a copiar un link relacionado con el sesgo de autoservicio acá en el chat de la reunión para que ustedes puedan ingresar ahí y nos brinden algunas respuestas. Vean este formulario de Google. Contiene 2 preguntas, no se preocupen, contesten ahí con base en lo que ustedes vayan entendiendo. Ahí es un par de preguntas muy sencillitas. Disculpe, Adolfo, el formulario pide acceso de permisos.
Entonces, para que lo pueda De editar. verdad. Gracias. Ok, entonces tengo que hacerle una modificación para que puedan usarlo. A ver desde dónde le hago los permisos. Permítanme para hacerle esa configuración. Es en la configuración, tiene que poner que desde cualquier correo se puedan aceptar respuestas. Sí, gracias. Disculpen, estoy aquí buscando esto. Estoy en configuración y en donde dice cómo se recopilan las respuestas. No, porque eso no es. Permitir la edición. Permitir Sí, puedes gracias, meterte en el gracias que me formulario. estás asesorando. Sí, Dale, estoy en con el gusto. formulario. Disculpe, don Adolfo. Ahí Dígame. justamente donde dicen respuesta en configuración, requiere Configuración. acceso. Acá dice requiere acceso. Entonces dice Ajá. restringir a los usuarios. Quienes Ajá. respondan deberán acceder a Google. Ahí Lo quita. lo Configuración, quita y pero- ya a partir de eso. Pero desde donde dice configuración, es que me Sí, sale correcto. algo Ahí mismo. convertir Ahí en abajito. cuestionario. No, ahí donde dice respuestas, abajo viene una parte donde dice requiere acceso. Lo tiene activado. Un poquito más abajo. Requiere Ahí donde Ahí, está. ese Quítele es eso. el que tiene que ok, modificar ok. para que todos podamos accesarlo. Y ahora vuelva a compartir el acceso. Muy bien. Bueno, disculpen el problema técnico entonces. Vamos a enviarlo de nuevo. Gracias. Listo, ahora me cuentan entonces si ya nos funcionó. Sí, ya ahora sí, ya tenemos acceso. Muy bien, perfectísimo. Entonces vamos a tener un par de minutitos para que contesten esto. Es algo sencillito ahí, nada más. Son dos preguntitas que nos van a servir. Ahorita compartimos pantalla también para ver esas respuestas que nos han enviado ustedes. No se preocupen, no nos vamos a dejar sus correos, es para efectos meramente didácticos, no lo vamos a usar después de esto, de esta información. Y vamos a seguir con la presentación. Mientras ustedes terminan de contestar, vamos ahora a ver un primer video. Ya quienes han estado en actividades anteriores sabrán que este material no estamos construyéndolo nosotros, sino que está basado en lo que Universidad de Texas en Austin nos proporciona en ese material gratuito que ya les mencionó doña Vera, y lo que hemos hecho es ir haciéndole traducción para un mayor entendimiento. Entonces, ahora me confirman si lo logran escuchar, aparte de verlo. No, no se escucha. No estamos escuchando, Adolfo. Cuando comparte tiene que activarle el permiso para el audio, para que se escuche.
Ok, voy a hacerlo de nuevo porque ya lo había confirmado y estaba de esa manera, pero ahí voy otra vez entonces. Voy aquí compartir, incluir el sonido del equipo. Me regreso a la presentación. Ajá. Aquí al inicio. Sesgo del autoservicio. Este sesgo es la tendencia que tienen las personas de buscar información y usarla para su propio interés. Resulta que las personas inconscientemente toman decisiones que les benefician, pero que otras personas pueden ver como decisiones poco éticas. Estudios demuestran que fácilmente podemos ver cómo este sesgo afecta las decisiones de los demás, pero se nos dificulta pensar que afectan nuestras propias decisiones. Por ejemplo, los médicos suelen creer que los regalos que reciben de las empresas farmacéuticas no influyen en sus decisiones. Encontró que el 64% de los doctores cree que los regalos de las empresas farmacéuticas influyeron en las decisiones de otros médicos, aunque solo el 16% cree que influyen en sus propias decisiones. Entonces, el sesgo del autoservicio nos ciega y no nos permite ver nuestros propios prejuicios. De hecho, puede causar que hasta la persona mejor intencionada no vea sus acciones poco éticas. Vieron en algún momento del video que una persona posiblemente en una fiesta pues vio un pastel, estaba casi entero ese pastel, y decidió llevárselo. La persona que estaba a la par como que con un gesto desaprueba, ¿verdad? De que, pero ¿cómo así tan muchón? Se llevó el pastel casi entero, quedaron ahí algunas porciones de pastel, pero se llevó el grande. Y claro, lo que ocurre después de eso es que esa persona ve que hay una pizza que está en condiciones parecidas, como que está casi entera, como que hay otras porciones de la pizza por ahí, y se dio cuenta y vio que al otro señor, a la otra persona que se llevó el pastel, no le pasó nada. No le ocurrió nada, nadie le dijo nada. Entonces, pues tomó esa información, la procesó a su favor, tomó esa pizza y decidió hacer exactamente lo mismo. Pues nada, se la llevó también. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Será que alguien podrá actuar de esa manera en una actividad, en una fiesta? ¿Será posible que hay gente así? Alguien me pidió nuevamente el cuestionario, por si pueden compartir el link otra vez de lo que habíamos recién hecho. Pero les estaba mencionando eso para contar allí con sus aportes. Y antes de ver sus respuestas, que ya las vamos a ver otro video adicional. Vamos a ver si tenemos más suerte en esta ocasión con el video y fluye un poco mejor. Las presiones psicológicas, especialmente aquellas de las que no estamos conscientes, a menudo hacen que sea difícil para nosotros ser tan buenos como nos gustaría ser. Una de las más significativas es el sesgo del autoservicio o sesgo egoísta, es decir, la tendencia a reunir información, procesarla e incluso recordarla de manera tal que logremos avanzar en nuestros intereses egoístas y respaldar nuestro punto de vista preexistente. Debido a este sesgo, incluso cuando las personas hacen lo posible por ser justas e imparciales, sus juicios son inevitablemente nublados por su propio interés, a menudo en forma que parecen indefendibles para los demás. Los centros de placer en el cerebro se iluminan cuando se nos dice que nuestras creencias son correctas o que la conclusión a nuestro favor es la que creíamos.
Por lo tanto, no es de extrañar que las personas con ciertas ideas políticas son más propensas a seguir un medio de comunicación, mientras quienes piensen diferente siguen otro medio de comunicación. Este sesgo del autoservicio nos afecta en cuanto a la información que buscamos y también afecta la forma en que procesamos esa información. Por eso, los partidarios de los candidatos políticos que compiten por un cargo ven el mismo debate y cada uno considera que su candidato ganó el debate. Este sesgo incluso afecta la forma en que recordamos la información. Los estudios demuestran que somos más propensos a recordar la evidencia que apoya nuestros puntos de vista que la evidencia que se le opone. Debido al sesgo de autoservicio, los estudios demuestran que cuando los científicos revisan los datos de una investigación, suelen concluir que los que apoyan su punto de vista son de mayor calidad que los que se oponen a su punto de vista. Inevitablemente, nuestro propio interés nubla nuestros juicios éticos, incluso en las personas mejor intencionadas. Cuanto más subjetivo es el juicio, menos ciertos los hechos, y mientras más haya en juego, es probable que el sesgo de autoservicio o sesgo egoísta sean más influyentes. No cometa ese error. Protéjase contra este sesgo. Sobre estos videos que hemos visto y sobre este sesgo que se llama sesgo de autoservicio. Curiosamente, la Universidad de Texas en otro momento lo tradujo como sesgo egoísta también. Luego le cambió la traducción y es ese tomar la información a favor. Y viéndolos dos videos, hay algunos comentarios que ya han escrito ustedes, entonces leo algunos de ellos. Dice por ahí que de por sí todo el mundo lo hace. Y aquí don Jimmy Bolaños nos escribe que hay lo que se conoce como sesgo de confirmación. ¿Qué ocurre cuando alguien tiene cierta posición sobre un tema y va, por ejemplo, al buscador de Google para encontrar información que confirma lo que piense de él y no lo que contradice? Por ejemplo, aquel que piensa que la Tierra es plana. Ok, para seguir con ese ejemplo y partiendo de ese otro sesgo, ¿verdad? Que nos ha traído ahí a la mesa don Jimmy, pues sí, es justamente eso, es confirmar, como el nombre lo dice, lo que los demás hacen o lo de que los demás piensan como algo propio y que entonces yo lo puedo hacer o lo puedo pensar de esa manera. Recuerdo que la otra vez les mencionaba yo sobre ese ejemplo de lo que nos ocurre con las redes sociales. Pensamos algo, tenemos alguna posición y eso es lo que nos empieza a salir, lo relacionado con esa posición. Y la contraparte ya no la vimos, entonces nos quedamos solo con la mitad. Sobre este tema, bueno, aquí nos agregaron que siempre hay, que sí, claro, que hasta los centros de mesa se llevan. Y 20. Sí. Suele pasar a veces con el queque de cumpleaños, dice que se llevan el queque. Bueno, como algo como eso, ¿verdad? Es tomar información, cuando hablamos de esto, es tomar información, procesarla a nuestro favor y como vimos que alguien hizo algo, entonces yo digo, entonces ya entendí, yo puedo hacer lo mismo, aunque se trate de algo malo. Me convenzo a mí o puedo convencer a los demás de que lo malo que estoy haciendo es bueno porque otros lo hacen, es parte del comportamiento. Acá el padre Hilbert también nos escribe las decisiones poco éticas de las personas o incluso nulas se deben a que manejan por intereses, necesidades, egoísmo, mediocridad, porque los patrones de conducta son muy laxos, la cultura del poder, el consumismo anula a las personas, la moral
de la autocomplacencia y el individualismo. Ahí Xenia escribe lo que pasa en los estadios. No sé, ¿será que lo que pasa en los estadios se queda en los estadios? No sé, algo pasará en los estadios también, ¿verdad? Veamos, voy a compartir ahora los resultados de lo que vimos. A ver, ¿dónde me encuentro esa información? Ahí tenemos un bastante de respuestas. Están viendo, ¿verdad? El resultado. Para los que no conocían también cómo le aparecen a uno los resultados de una de estas encuestitas con estos formularios, aparecen así. Es muy útil, muy bonito, muy versátil, porque aparte de que es muy inmediato, tiene esa ventaja de la inmediatez, también las cosas aparecen graficadas. Entonces, ¿se acuerdan? En uno de los videos y de acuerdo a los estudios que realizaron las personas de la Universidad de Texas, ellos hablaban de que le preguntaron a los mismos médicos de qué opinaban sobre eso, si será que el que les den, para las farmacéuticas, les den medicinas, pastillas o jarabes o esas cosas a ellos, si se influye en la prescripción. Y en el video vimos que decía que, bueno, que un 64% de los médicos creía que en otros médicos sí influía, pero solo el 16% decía que influye en ellos, que influye en mí. Entonces, también existe la percepción de que nosotros somos de repente más buenos de lo que creemos ser. Y aquí está el dato de ustedes, donde dice, es muy parecido, por cierto, al dato del 16%, porque parece que no influye, pero de acuerdo al criterio del 14%. Y el otro 86% considera que sí influye. Y aquí tenemos el otro dato. Y es que resulta ser de que yo, y en mi experiencia, en mis trabajos diferentes de recursos humanos, desde diferentes roles he trabajado con control de asistencia. Entonces, uno se encuentra siempre con gente que acostumbra a llegar tarde. Y acostumbra significa de que lo hace todas las semanas, más de un día por semana, ¿verdad? Son muy constantes las llegadas tardías. E igualmente se vuelven constantes las justificaciones de las jefaturas. Y entonces, contra eso ya al final no se puede hacer mucho si las cosas vienen justificadas, pero llama mucho la atención de que efectivamente lo que yo más me he encontrado es esto que aquí ustedes mencionaron, porque todos los días hay muchas presas, esa es la principal justificación, y conste que no es mentira, es cierto. Sobre todo ahora que se ha estado trabajando en diferentes proyectos viales, pero además porque somos muchos y hay muchos carros, entonces resulta ser de que ya no cabemos en las carreteras, ¿verdad? Entonces hay muchas presas. Pero, ¿será que esto es tomar información y buscar cómo organizarla a nuestro favor para seguir llegando tarde? ¿Será que si todos los días hay presas en carreteras, habrá que tomar otro tipo de acciones? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué debería de ocurrir con las personas que dicen que todos los días hay muchas presas y por eso todo el tiempo llego tarde? O este otro caso, ¿verdad? Que tiene más, que es el siguiente en cuanto a cantidad de votos de parte de ustedes, que es que siempre surgen cosas en mi casa. O sea, eso es muy, muy interesante, ¿verdad? Que a uno siempre, todos los días en la mañanita, en esa media hora, 45 minutos, una hora, hora y media de alistarse, dependiendo de la dinámica de cada uno,
le surjan constantemente cosas. Y por supuesto que pareciera ser como nos lo están mencionando ustedes, pues hay que cambiar hábitos, hay que levantarse más temprano, hay que tomar medidas, todo eso que están mencionando, todo eso que están escribiendo ustedes es así, ¿verdad? Pero para evitar la fatiga, yo me sigo levantando a la hora de siempre, sigo llegando tarde siempre, de por sí, ya tengo la información. Todos los días hay presas y todas las veces el jefe me justifica. Ahí está. Entonces puedo tomar eso con ese egoísmo y decir, pues sigo en lo mismo, sigo llegando tarde. Y de esa manera lo solvento. Es parte del comportamiento humano, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de que vayamos haciendo reflexión, no para agarrar volados, ojo, sino más bien para entender que eso es un sesgo y que nos hace cometer actos incorrectos. Nos obliga o nos termina incitando a que hagamos las cosas que no hay que hacer. Porque incluso en esto de las llegadas tardías, yo estoy convencido de que el término o la hora tica es algo que nos inventamos nosotros, pero oh sorpresa, me encontré un día de estos viendo noticias de otro país, aquí cerquita, en Colombia, y resulta ser de que le tienen otro nombre, lamentablemente no me lo memoricé, pero ellos también tienen su hora tica, pero colombiana, ¿verdad? Entonces ellos también tienen la misma excusa que nosotros, no crean que somos tan exclusivos, no crean que somos tan originales nosotros, tomamos información, la aplicamos a nuestro favor, pero no somos los únicos creativos, ¿verdad? Entonces, hay otras personas haciendo las cosas de forma incorrecta, igual, pero en otras latitudes, en otros lugares. Vamos a seguir con la presentación. ¿Dudas? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quisiera abrir el micrófono si tuvieran algún comentario antes de pasarnos de este sesgo al siguiente? Y si no, entonces continuamos. Voy a asegurarme de que le di incluir sonido para ver los siguientes videos porque tenemos varios videitos el día de hoy. Muy bien, este es el primero de los videos que teníamos. Vieron por ahí otro ejemplo que se presenta también es de cuando uno en tiempos de política ve un debate y entonces muy curioso, siempre uno dice que el que ganó el debate es el candidato de uno. ¿Por qué? Porque tomamos la información a nuestro favor, a nuestra conveniencia y entonces esas cosas nos pasan, nos traiciona la lógica. Vi que había una mano levantada por ahí, pero ya no la veo. Adelante, ¿quién tiene la mano levantada? Es que no logro ver de quién es, perdón. Como hay más de 160 personas en la reunión, ¿Cómo está? civilizan. Tal vez. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Es don Jimmy. Sí, la duda que tengo es que parece que esto puede ser inconsciente en muchas ocasiones. Entonces, claro, uno se pone a pensar que desde el punto de vista de la ética tienen que ser cosas conscientes, que uno, digamos, todo eso, por ejemplo, de las excusas, tiene que ser, digamos, consciente para entonces que sea algo antiético. Porque si no, simplemente son formas, sí, está mal visto porque son conveniencias, ¿verdad? Pero ya desde el punto de vista de la ética cambia un poco el asunto. Entonces, un poquito para tal vez tratar ese tema y la responsabilidad entonces que tenemos las personas o el compromiso que hay que tener, como se ha dicho aquí, ¿verdad? Por ejemplo, con redes sociales, con posiciones políticas, con tantas cosas,
un compromiso por estar más conscientes de que en este mundo que vivimos somos inclinados a buscar ese sesgo de autoservicio y debemos tener más amor por la verdad, por una cosa que sea, digamos, más basada en hechos y más basada en contrastar fuentes, etcétera, que por simplemente de ahí lo que nos conviene así y el resto ni nos interesa. Sí, sí, por supuesto, don Jimmy, muy importante, porque más adelante por ahí lo anoté para hablar de otro de los sesgos, pero ya que lo mencionaste, resulta ser de que hay algo entre toda la literatura de la U de Texas que se llama el marco de referencia ética, que podría ser un tema completo para una charla, y es que tiene que ver con la manera en que cada uno de nosotros vemos la realidad, ¿verdad? Porque como es un tema de comportamiento humano, cada cabeza es un mundo. Y en cada uno de estos mundos, ¿verdad? Tenemos un pensamiento, una manera de ver las cosas, y ahí entra ese otro tema también que mencionabas. Muchas veces las cosas se hacen de manera inconsciente, pero ahí es a donde tiene que entrar la ética, porque la ética lo que busca es la reflexión, el pensar antes de actuar, ¿verdad? Lo que pasa es que hacemos tantas cosas en automático y las damos por sentadas que al no reflexionar terminamos de manera inconsciente, como efectivamente lo mencionó Jimmy, haciendo las cosas que no hay que hacer. Muchas gracias ahí por la participación, Jimmy. Vean ustedes este otro sesgo que está bien interesante, que se llama aversión a la pérdida. Aversión a la pérdida. Bueno, hay quienes dicen que lo que no se tiene no se extraña, y eso nos empieza a ayudar a explicar esto. Voy a ver entonces la relación entre la ética y el derecho, porque muchas veces se nos confunden estas dos y es un tema importante. Significa que aquí estamos hablando de esa repulsión, pero no son que lo nos mismo, produce hay que a cada aclarar uno de nosotros. Los deberes en perder. ética, como ya se dieron cuenta, Y la no se Universidad trata de Texas castigos, dice que no hay se trata de estudios que me obliguen a muestran hacer que la cosas, gente sino que se tratan de odia la decisiones. En el derecho, pérdida pues, sí hay 2 veces castigos más si usted no de hace lo que algo bien. disfruta Pero las en la ganancias. ética estamos hablando. ¿Y será esto cierto? Veamos el siguiente video que nos va ayudando un poco a comprender este tema de aversión a la pérdida. Aversión a las pérdidas. La aversión a las pérdidas consiste en que las personas detestan perder más de lo que disfrutan de ganar beneficios. Varios estudios muestran que las personas están más predispuestas a mentir, a hacer trampa para evitar perder algo que ya poseen que cuando están adquiriendo algo por primera vez. Por ejemplo, imagina que alguien comete un error inocente. Luego, para evitar mejor volverlo a su reputación, puede intentar cubrirlo con una mentira. La aversión a las pérdidas Les voy a dejar de compartir y va de nuevo. Disculpen ahí el problema técnico que no sé por qué ocurrió, porque ahí íbamos bien. Permítanme para empezar por devolver el video y ahora sí. Compartir, incluir el sonido y aquí. Esperemos que ahora sí se escuche. Aversión a las pérdidas. La aversión a las pérdidas consiste en que las personas detestan perder más de lo que disfrutan de ganar beneficios.
Varios estudios muestran que las personas están más predispuestas a mentir y hacer trampa para evitar perder algo que ya poseen que cuando están adquiriendo algo por primera vez. Por ejemplo, imagina que alguien comete un error inocente. Luego, para evitar que se dañe su reputación, puede intentar cubrirlo con una mentira. La aversión a las pérdidas parece haber jugado un papel importante en Imagina que alguien comete un error inocente. Luego, para evitar que se dañe su reputación, puede intentar cubrirlo con una mentira. La aversión a las pérdidas parece haber jugado un papel importante en el escándalo de la empresa automotriz General Motors en 2014. Durante más de una década, la empresa se negó a retirar unos coches que tenían el interruptor de encendido dañado. Aun cuando encontraron más evidencia del defecto en General Motors, continuaban negando el problema para evitar el costo y la vergüenza de un retiro masivo de su producto del mercado. El deseo de mantener lo que uno ya posee puede ser demasiado. De hecho, la aversión natural a la pérdida puede influir a que tomemos decisiones poco éticas y hasta ilegales, lo cual irónicamente puede llegar a costarnos más a largo plazo. Bueno, en este video, lo primero que apareció ahí es una niña, pero ahorita vamos a hablar de eso. Veamos antes un caso. Leído entre el material de la Universidad de Texas, un caso, una historia de un banco. Era el Banco Bering del Reino Unido. Dicen que hasta la reina de Inglaterra tenía una cuenta en ese banco. Imagínense. El banco fue fundado en 1762. En el año de 1989 contrataron a Nick Leeson, un gerente muy exitoso y que parte de su prestigio se debía a que generaba muchas utilidades en lo que llaman el comercio especulativo, que básicamente consiste en comprar productos con el fin de obtener lucro en menos de un día, vendiéndolos a precios más altos. Desde luego que este tipo de transacciones tienen un alto riesgo, o sea, algo podría salir mal en cualquier momento. Imagínense que después de 5 años de la contratación de este señor, se decía que él generaba ganancias de casi el 10% del total de las ganancias del Banco Barings. Pero había algo que nadie sabía. La tragedia en esta historia inicia en el año 1992, cuando uno de los empleados nuevos del banco, a cargo del señor Leeson, sufrió una pérdida en este comercio especulativo. Ahí se enfrentó con el sesgo aversión a la pérdida. El señor Leeson no quiso afectar su reputación y mucho menos correrse el riesgo de ser despedido por eso. En vez de reportar la pérdida, la ocultó y lo disfrazó como un error de registros. Para compensar lo perdido, apostó, invirtiendo en otras actividades comerciales especulativas, pero no obtuvo los resultados esperados. Más bien, le generó mayores pérdidas y otra vez, para no perder su reputación ni perder su trabajo, lo volvió a hacer. Volvió a ocultar como un error de registros esas pérdidas. Para corregir su error, lo que hizo fue caer en las mismas prácticas riesgosas otra vez. Prácticas de invertir en actividades comerciales especulativas. Pero al final, solo logró que esto se convirtiera en una bola de nieve y que el problema fuera cada vez más y más grande. Y así fueron creciendo esas pérdidas. En este punto hizo un movimiento financiero. Hizo una apuesta de corto plazo invirtiendo en el índice Nikkei de Japón, que se relaciona con la bolsa de Tokio, con el infortunio de que en ese tiempo hubo un fuerte temblor en Kobe, Japón, que provocó la caída en el índice y la pérdida fue tan grande, pero tan grande y evidente, que ya no la pudo ocultar más. Lamentablemente, las malas decisiones del señor Leeson
provocaron que el Banco Baring en 1993 colapsara. ¿Se imaginan? Un banco con 233 años de historia tuvo que ser vendido por 1 libra. Cuando esto pasó, el señor Leeson se dio a la fuga. Estuvo en Malasia, en Tailandia y finalmente en Alemania, donde fue arrestado. Leeson dijo algo así: yo quería contar lo que pasaba, que había pérdidas, que todos escucharan y que se dieran cuenta, pero por alguna razón no fui capaz de hacerlo. Tenía este secreto catastrófico que me estaba afectando muchísimo. Sin embargo, yo simplemente no podía abrir mi boca y decirle a todos: he perdido millones. Al final se declaró culpable y terminó en prisión. Bueno, ese es un caso real que también desarrolla, por supuesto, muchísimo más en la página esta de la U de Texas. Incluso hasta una película ahí, viejita, eso sí, de este caso particular. Pero la aversión a la pérdida no tiene solo que ver con las cuestiones de dinero. Vean que en el videíto que proyectamos anteriormente, salía esta imagen de una niña que jugando ahí con un bate y una pelota quebró una ventana. Y cuando la mamá llegó a reclamarle y a decirle de que qué era lo que había pasado, ella dijo: yo no fui, fue el perro, ¿verdad? Pero ¿por qué se reacciona de esta manera? Porque a las personas no nos gusta perder, pero no solo no nos gusta perder dinero, sino que no nos gusta perder prestigio, no nos gusta perder credibilidad. En general, no nos gusta perder. Para poner otro ejemplo, también un poco sencillo con este tema, y para contextualizar lo que les mencionaba del marco de referencia ético que le mencioné antes a don Jimmy, resulta ser de que aquí tenemos a un estudiante. Este muchacho tiene 2 realidades diferentes. Está llevando un curso que es de estudios sociales y otro que es de mate. Entonces, en el examen final de mate, pues ha estudiado, le ha ido bien en todo el curso, sabe que con cualquier nota ahí, con un 60, un 70, ya pasó. Y posiblemente se va a sacar una mejor nota, así es que va a tener una calificación alta. No hay ningún problema, no hay ningún mal pensamiento de este estudiante. Pero con el de mate tiene otra realidad y resulta ser de que ahí sí está obligado y necesita sacarse una muy buena nota para poder pasar el curso. Entonces, aquí entran los malos pensamientos, ¿verdad? Y entonces la persona ya piensa en, bueno, y si me llevo un forrito para ahí, como un respaldo visual, ¿verdad? Para la hora del examen sacarlo sin que nadie se dé cuenta. Y si a la hora del examen copio, ¿verdad? Entonces, hay ciertas circunstancias que, en este caso, para no perder un curso, podría ser que haga a las personas también pensar en un mal actuar. ¿Qué ocurre con algo como esto? Que es sobre algo que está malo, poner otra cosa mala más y, o sea, un doble error. Ahora, este es el ejemplo básico, llano de esta manera, ¿verdad? Pero podría ser que este estudiante considere que sacarse un 90 en el examen o en la nota final de estudios sociales es una nota muy baja y lo puede considerar una pérdida. Por eso es que hay que considerar ese marco de referencia ética y hay que tomar en cuenta de que cada cabeza es un mundo. Lo que para algunas personas podría ser una pérdida, para otras personas tal vez no lo es. Leo algunos de los comentarios por aquí. Dice que las pérdidas en todas las esferas son difíciles de asimilar. No nos gusta perder nada. Creo que debemos aprender a dar vuelta, a ver lo positivo de lo negativo, enfrentar las consecuencias de las acciones. Sobre enfrentar las consecuencias hablamos dentro de un ratito más también. Y veo una mano levantada por ahí.
Entonces no sé, no sé de quién es, porque ya les mencioné que como somos muchos no me sale el detalle de quién se trata, pero adelante, si gusta puede abrir ahí el micrófono. ¿O será una manita que se nos quedó levantada de antes? No sé. Miguel si baja. Muy bien, no sé si Miguel abre micrófono o seguimos aquí con el siguiente video y ahora lo escuchamos después de esto. Vamos al siguiente video. Las tendencias psicológicas y las presiones organizacionales pueden causar que inclusive las buenas personas actúen de forma poco ética. Considera la posibilidad de la aversión a perder, que es nuestra tendencia a preferir evitar las pérdidas más que adquirir ganancias. Es probable que no te sorprendas al saber que las personas detestan las pérdidas casi el doble de lo que disfrutan las ganancias. La aversión a la pérdida se relaciona con la teoría prospectiva, desarrollada por los ganadores del Premio Nobel, Daniel Kahneman y Amos Tversky, que introduce la noción de que la gente va a tomar riesgos mucho mayores para no perder lo que ya tiene, de lo que hubiera arriesgado para ganarlo por primera vez. Todo esto significa que las personas tal vez sin querer cometieron un acto inmoral. A menudo decidirán conscientemente mentir para encubrir sus errores involuntarios. Con el fin de recuperar su puesto, el ex entrenador de baloncesto de la Universidad de Baylor, Dave Bliss, probablemente no habría caído tan bajo como para tratar de inventar un falso tráfico de drogas en uno de sus jugadores que había sido asesinado. Pero, a fin de evitar la pérdida de su trabajo, Bliss inventó esa historia. El esquema Ponzi de Bernie Madoff bien puede explicarse en parte por la aversión a perder. Madoff explicó que ya antes había cometido errores, pero cuando parecía que todo su modelo de negocio estaba mal, cometió fraude, no tanto para hacerse rico, sino para encubrir su error. Él dijo: yo me negué a aceptar el hecho, no podía aceptar que por una vez en mi vida había fallado. No podía admitir ese fracaso y no admitirlo fue un error trágico. En un estudio reciente se encontró que las empresas a menudo exageran involuntariamente sus ganancias, tal vez debido a un exceso de optimismo. Pero eso los pone en situación que, para evitar tener que admitir un error vergonzoso, comenzarán intencionalmente a engañar a los inversionistas para evitar un golpe duro a su reputación. Martin Gass, un director ejecutivo, es otro ejemplo de esto. Después de ser condenado a 8 años de cárcel por fraude contable, Gass admitió: cuando las cosas empezaron a ir mal con las finanzas, hice algunas cosas para tratar de ocultar ese hecho. Esas cosas estaban mal, eran ilegales. No lo hice para llenar mis bolsillos. Para ser personas éticas, tenemos que estar conscientes de nuestras propias acciones y motivaciones. Y es posible que tengamos que reunir el coraje de admitir incluso nuestros errores más dolorosos. Bueno, viendo el chat, Freddy, ¿qué pérdida? Que no lograste ver el video. Creo que o es algo ahí con tu equipo o es algo con tu internet, ¿verdad? Para que lo tengas en cuenta y revise para que pueda continuar aquí con nosotros y viendo este material. Se dice que las personas que han cometido errores y que han infringido la ley, sea por falta de cuidado o por falta de atención incluso, ¿verdad? Al darse cuenta de que eso les pasó, curiosamente y de manera consciente, ahí dan su primer paso equivocado, tratando de asegurarse de que ese error no sea descubierto. ¿Y por qué ocurre esto? Porque resulta ser de que
como les mencionaba, esta aversión a la pérdida no se trata solo del perder dinero o el perder, no sé, activos, cosas materiales, sino también de ese otro tipo de pérdidas, como la confianza o el prestigio o el trabajo o cualquier otra cosa que le pueda representar a uno desde su perspectiva una pérdida. Y de ahí, entonces, uno mismo podría ser que incurra en un error para intentar tapar los errores anteriores. Hay una mano levantada por ahí. Ok, la mía, Vera. Adelante, adelante, doña Vera. Gracias. De eso se trata. Puede ser acciones inconscientes, pero ya teniendo este conocimiento, desde la ética, tenemos que actuar conscientemente. Bueno, nos está pasando eso. Y cuando vamos a hacer el primer intento de engañar, es donde nos tenemos que ir para atrás, ¿verdad? El hecho que sean inconscientes y que las hagamos en automático no quiere decir que no podamos pensarlo, ¿verdad? Hay que pensarlo. Ahí está la diferencia entre lo que sucede y lo que debemos hacer para evitarlo. Esa es la importancia que tiene el conocer ese tipo de sesgos y, por otra parte, conocer qué corresponde hacer desde la ética. Ese es el comentario. Justo, muchas gracias, doña Vera. Elvira. Sí, que más bien agregándole a Vera, si a mí ni siquiera me han descubierto desde el punto de vista de la ética, más bien yo en el momento que me percato que cometí el error, debería de autodenunciarme, si se puede decir. Sí, ese es un tipo de acto que requiere de una valentía, ¿verdad? Eso requiere de una ética personal desarrollada, ¿verdad? Porque yo sé que pensarlo de esa manera es la manera lógica en que debemos de pensar. Aunque a veces es un poco difícil, pero toda la razón, así es, exactamente. Porque es como les decía, porque si no, ¿qué hace uno después de haber cometido un error si después comete otro? Entonces ya sumó dos, duplicó el asunto. Y al final, como dicen, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Al final las cosas de una u otra manera salen a relucir. Y si uno iba a quedar mal, de repente ahora, después del segundo error, va a quedar peor, ¿verdad? Y es esa conciencia la que nos debe caracterizar, ese razonamiento que solo nosotros como personas tenemos como una posibilidad, pues tenemos que aplicarlo, tenemos que usarlo y tenemos que razonar y tenemos que pensar antes de actuar, y si ya nos pasó algo, sea por un descuido o cualquier otra cosa, bueno, a ver cómo se debe solucionar esto de la mejor manera, ¿verdad? Y por supuesto que nosotros sabemos que la mejor manera de solucionar las cosas es actuando desde la ética, cada uno de nosotros. ¿Algo más con este tema de aversión a la pérdida? Podemos seguir con el siguiente, nada más leo ahí el último de don Miguel, que dice que la mentira es de patas cortas, la verdad siempre la alcanza. Me gustó ese, muy bien. Se debe entender que toda acción buena o mala tiene una consecuencia. Perfecto, Evelyn, muchas gracias por sus comentarios y sus aportes, que lo bueno de hablar de estos temas es que aquí todos somos expertos, nada más lo que necesitamos es sacar a la luz los temas y hacer un poco de reflexión entre todos. Aquí hay otro sesgo
que se llama juego de incentivos. Cuando uno habla de incentivos, puede pensar en las empresas privadas principalmente, en esos incentivos por las utilidades, por las ganancias de la empresa, por la cantidad de ventas que recibe un vendedor, perdón, por la cantidad de producción para las personas que trabajan en maquilas o actividades así. En un video que vamos a ver, para explicárselos por anticipado, resulta ser de que en Estados Unidos hacen unas pruebas nacionales, algo así, y resulta ser de que les conceden un incentivo a los maestros, a los profesores, que por la cantidad de alumnos aprobados. Entonces, eso es a lo que se refiere los incentivos. Y resulta ser de que dice ahí que ocurre, el sesgo, juego de incentivos, ocurre cuando nos damos cuenta, o sea, cuando descubrimos la manera de incrementar o recibir recompensas por nuestro desempeño sin tener que mejorar nuestro trabajo, sin tener que hacer mucho. Y esas cosas pueden ocurrir. Ahora, yo para empezar a hablarles de este tema, me traje acá una teoría añeja y vigente también. Posiblemente hay otras que tienen unos nombres más bonitos, más actualizados y esas cosas, ¿verdad? Pero esta es como la pirámide de Maslow, que está ahí y nos ayudará a nosotros, en este caso, a comprender un poco. Esta es una teoría que se utiliza mucho para temas de liderazgo y para entender cómo liderar grupos en las organizaciones. Aquí se habla de que hay dos polos. Son excluyentes. Las personas están en uno o en otro, pero no es cierto que uno vive allá en el puro extremo, ¿verdad? Sino que las personas se van acercando cada vez más al Ecuador, por decirlo de alguna manera, y no están en los polos, están un poco más cerca del centro que en esos extremos. Pero les traigo esta información porque desde la Universidad de Texas, en el material que hemos estado estudiando, se parte del hecho de que a la mayoría, y si no a todas las personas, no nos gusta esforzarnos. Y entonces, como yo no creo en esa premisa, no tendría que llevarles un poco la contraria a ellos, entonces aquí tenemos esta teoría, que es la teoría XY de McGregor. Algunos de ustedes la recordarán tal vez allá de las clases en la universidad, ¿verdad? El polo negativo en esto, ¿qué dice? Que a la gente, que a las personas definitivamente no nos gusta trabajar. Qué pereza trabajar. O sea, eso de trabajar como que no es lo mío. O sea, uno va al lugar pues, de trabajo, pero una cosa es presentarse y otra cosa es trabajar. Y en esta teoría, el polo negativo, el extremo es que a las personas eso no les gusta. ¿Qué se hace con esas personas? Bueno, hay que estar encima de ellos, hay que decirles qué hacer, y si tienen que caminar, hay que decirles, ve, ahora mueva la pierna derecha, ahora la izquierda, ahora la derecha, ahora la izquierda otra vez, porque si no, les dice uno qué hacer y cómo hacerlo, no avanza el asunto, ahí se quedan, porque no les gusta definitivamente eso de trabajar, no es lo de ellos. Dice que las personas eluden la responsabilidad. Eso significa que si hay un trabajo por hacer y yo me di cuenta de que eso está ahí, ni digo nada. Eso de las responsabilidades, eso no es lo mío tampoco. O sea, yo no me voy a hacer responsable de cosas, y menos si no me pagan, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad no es
algo, digamos, que vaya conmigo. Si yo estoy en este polo, yo sé que nadie, absolutamente nadie vive ahí en ese polo negativo, pero digamos, es la teoría. Y las personas se vuelven indiferentes a los intereses de la organización. Entonces eso de que, bueno, es que la razón de ser de la organización es tal. Yo no vengo aquí a hacer edificios, vengo nada más a poner ladrillos, ¿verdad? Porque a mí no me interesa nada de eso, de la organización. Que la visión, que a donde queremos llegar, eso es para otros, yo eso no es conmigo tampoco, ¿verdad? Ni se identifican ni con valores, ni con la razón de ser. En nuestras organizaciones no les interesa saber de por qué hay una ley, y en esa ley de creación cuál es el por qué nosotros trabajamos aquí, qué aporte hacemos para el país. No tienen ese tipo de intereses. En el otro polo están las personas que se automotivan. O sea, digo, la palmadita en la espalda no nos cae mal a ninguno, o a la mayoría de nosotros nos cae bien, pero resulta ser de que no necesariamente todas las mañanas al entrar y todos los días al salir el jefe me tiene que ir a palmotear la espalda. Yo encuentro mi propia motivación, el trabajo me gusta, me agrada. Ahora estamos en un polo más positivo, ¿verdad? Más lleno de luz. Aquí el trabajo para mí es importante, es un motivo de realización personal, y resulta ser de que yo los lunes en la madrugada me suena el despertador y diga, ay, qué dicha, a trabajar se ha dicho, a empezar otra semanita más. Y ahí vamos, motivados a hacer lo que nos toca y un poquito más, porque resulta ser de que aquí en este otro polo positivo sí a las personas les gusta asumir responsabilidades. Eso es importante para mí. Entonces resulta que si a mí el jefe me da responsabilidades mayores, entonces yo puedo decir, mira, qué bueno, la verdad es que me están tomando en cuenta. Ya se dieron cuenta de que yo tengo capacidad para hacer más y para asumir retos diferentes, retos adicionales, más trabajo, y eso también se convierte en una automotivación, en algo que es positivo para mí. Y además con creatividad, cuando se encuentran un problema, buscan cómo resolverlo en la organización con el fin de cumplir con los intereses, con la misión, con la visión, con todo lo demás que les mencionaba anteriormente. Entonces, existen esos dos polos en esta teoría. Resulta ser de que aquí no se trata de que vayamos a determinar si yo estoy en el polo negativo, en el polo positivo, porque tampoco la cosa funciona así, ¿verdad? Normalmente uno no vive en los puros extremos, se va acercando más al centro, otras veces sí, va más hacia los polos. Incluso una misma persona puede transcurrir en diferentes momentos de su vida en diferentes lugares, aquí o allá. Pero resulta ser de que la U de Texas en su tesis indican como que a la mayoría de las personas no les gusta trabajar. Yo creo que la mayoría de las personas estamos en este otro polo positivo y somos personas que nos automotivamos, que asumimos responsabilidades y que somos creativos y estamos identificados con los intereses de nuestra organización. Con toda esa introducción, vamos al video. Juego de incentivos. Las organizaciones e instituciones suelen utilizar incentivos financieros para motivar el comportamiento productivo. Hasta cierto punto, a la mayoría de las personas no les gusta esforzarse, lo cual obliga a las autoridades a monitorear a las personas intensamente para que trabajen, o pagarles en función de su rendimiento observable. Los vendedores reciben comisiones, los banqueros bonificaciones e incluso a los profesores se les podría hacer un reconocimiento por el desempeño de sus estudiantes.
El problema con estos incentivos, por supuesto, es que tienen que decidir qué métricas usar y después comunicar las reglas a las personas para motivar su desempeño. Solo se puede pagar a las personas sobre lo que se observa y no se puede observar todo. Es por eso que algunos juegan con los incentivos. Juego de incentivos es cuando las personas manipulan el sistema de incentivos de manera que aumente su compensación sin beneficiar realmente a la empresa. Se premia A esperando B. El juego de incentivos es un ejemplo de cómo las personas se vuelven oportunistas y buenos estrategas para obtener las recompensas económicas. La gente centrará todos sus esfuerzos en aquellos incentivos que pagan mejor e incluso los malintencionados manipularán la información para presentar su desempeño en esas dimensiones, aunque no estén trabajando. Ejemplos del juego de incentivos están en todas partes. Cuando a los maestros se les paga sobre la base del puntaje de sus alumnos en las pruebas estandarizadas, centrarán sus esfuerzos en enseñar para el examen y así la educación de los estudiantes se verá afectada. Cuando a los vendedores se les dan bonos para alcanzar los objetivos de ventas mensuales, ofrecen a los clientes descuentos innecesarios para adelantar la compra. Cuando a los trabajadores se les paga sobre la base de sus respectivas calificaciones, pueden centrar sus esfuerzos en sabotear a sus compañeros de trabajo en lugar de mejorar su propio desempeño. La implicación del juego de incentivos es que los gerentes y los responsables de elaborar las políticas tienen que entender que los seres humanos son seres inteligentes y oportunistas. Si les das un sistema de incentivos, algunos buscarán la manera de manipular las reglas para maximizar el pago de los incentivos y reducir al mínimo el esfuerzo. Los diseñadores de sistemas de retribución basados en incentivos deben pensar cuidadosamente acerca de las consecuencias no deseadas, ponerse en los zapatos de sus colaboradores y preguntarse, si me dieran estos incentivos, ¿qué haría yo para ganarlos con el mínimo esfuerzo? Eso me trajo a mí un pensamiento de que dicen que echa la ley, echa la trampa. Entonces también, hecho el modelo de incentivos, echa la trampa también, ¿verdad? Porque entonces las personas van a buscar cómo manipular el sistema para obtener los incentivos, que al final es lo importante para ellos, más que cualquier otra cosa que haya ahí de por medio. Entonces aquí uno podría decir, bueno, pero es que yo podría entender que cumplir con el mínimo de lo que me piden es suficiente, porque con base en ese mínimo podría estar yo ya ganando incentivos. O sería más bien que el mínimo esfuerzo mío es lo que yo necesitaría hacer para obtener esos incentivos. Y resulta ser de que las personas buscan, según Universidad de Texas, hacer la mínima cantidad de trabajo para obtener la máxima cantidad de incentivos, de pagos, de todas esas bonificaciones que les mencionaba al inicio. Nosotros, en nuestras organizaciones, en la administración pública, no tenemos mucho ese tipo de incentivos que vienen ahí dados en esos ejemplos. Lo nuestro es un poco diferente. Nuestros incentivos se dan principalmente con base en la evaluación del desempeño. En algunos casos habrán, no sé, algunas convenciones colectivas que generen algunos incentivos que, digamos, yo no tengo muy claro, no tengo mucho conocimiento de si esos incentivos están ligados a algunos indicadores o a alguna evaluación del desempeño y que los lleven a ganárselo, ¿verdad? Pero en términos generales, por lo menos en gobierno central y en la mayoría de las instituciones autónomas, lo que ocurre es que tenemos
incentivos monetarios que están ligados a la evaluación del desempeño. Normalmente los incentivos que principalmente uno se encuentra son el de la anualidad, el incentivo de la carrera profesional, que ocupan de calificaciones de muy bueno o más para poder ganar esos incentivos. Ahora, hoy día nosotros en la administración pública también nos vamos a enfrentar a una nueva realidad porque se viene algo que se llama salario global y los que ganamos más de eso se nos va a congelar los salarios. Entonces, esos salarios congelados ya no van a tener ese ligamen entre la evaluación del desempeño porque ya no nos van a reconocer cosas como anualidades o cosas como carrera profesional hasta el momento y lo que se ha interpretado. Lo que sí esa ley incluye en evaluación del desempeño es otro tema, que es el despido si uno tiene 2 notas inferiores a 70. Entonces, ¿qué es lo que hay que lograr evitar acá? Hay que lograr evitar que todas las personas decidan trabajar y dar el mínimo esfuerzo para ganarse el 70 y no el excelente y el 100, a menos claro, ¿verdad? De que, porque digamos en este momento la ley y el reglamento no lo mencionan, pero hay que esperar algo muy importante. No solo lo que me escribió aquí don Luis Esteban, que es que la sala se pronuncie respecto a eso, sino también hay que esperar la propuesta del Ministerio de Planificación y de la Dirección General de Servicio Civil sobre cómo se deben de elaborar los nuevos modelos de evaluación del desempeño, porque tenemos que dejar en algún momento, no todavía, ¿verdad?, los que tenemos para tomar otros. Ahora, esto podría tener otro matiz, ¿verdad?, porque el enfoque que se hace en el video habla de incentivos principalmente monetarios, pero bueno, pueden haber otros incentivos no monetarios y podría ser que por ahí se logre entrar a ese tipo de beneficios. Por ejemplo, algo que incluso hoy día se da es que las personas que tienen evaluaciones del desempeño de muy bueno o excelente tienen la posibilidad de la promoción, de llegar a puestos más altos. Entonces, eso al final puede uno verlo como un incentivo, como que yo mejor sigo siendo excelente porque yo quiero avanzar en mi carrera como profesional, como técnico, como administrativo, y quiero seguir dando pasitos hacia arriba, ¿verdad? Entonces, esas notas se utilizan para eso, no solamente desde la parte monetaria. Lo que sí es que está ese tema ahí que les mencionaba y bueno, tendremos que esperar a ver qué nos esperará en el futuro con respecto a eso. Yo intenté hacer algunas consultas para ver si se vislumbraba algo a futuro, pero en realidad parece que no hay más información. Y este tema de la evaluación del desempeño por sí mismo tiene sus propios sesgos. Cuando uno va a diseñar un modelo de incentivos, como lo propone en el video que vimos y donde hay que ponerse en los zapatos de otras personas, también hay que tener en cuenta que hay una serie de sesgos en nuestros casos, en la administración pública, que se pueden dar con la elaboración del modelo para evaluar a las personas. Y es que hay una serie de sesgos de evaluación también que están ahí, ¿verdad? Y que muy rápido les cuento. Por ejemplo, puede haber personas muy vivillas, digamos, ¿verdad?, que dicen, mira, es que la evaluación es en febrero, entonces yo la he llevado ahí como tenue, como un poco relax en estos meses, pero ya se llegó noviembre, diciembre, enero,
Ahora sí, voy a ponerle, voy a trabajar, voy a empezar a sacar los trabajos, los proyectos que tenía atrasados, y cuando lo evalúan, el jefe sufrió de un sesgo de actualidad, y entonces se acordó nada más de lo más reciente, y entonces se evaluó con base en eso. Ahí, los dos siguientes que dice halo y Horn son antagónicos, ¿verdad? Ustedes saben qué es el halo, es ese aro, ese anillo que tienen sobre la cabeza los santos, los ángeles, eso, ¿verdad? Eso es un halo. Y Horn, en español, es cuerno. Entonces, el primero es como que yo me enfoco a la hora de evaluar a las personas en el encanto que tiene esa persona, en un factor positivo. Es que, mira, él atiende también, tiene una sonrisa encantadora, esa persona atiende muy, muy bien a los clientes. Pero aunque el resto de su desempeño no sea bueno, yo, como me enfoco nada más en eso, entonces ahí está. Caí en la trampa y caí en ese sesgo. O bueno, está lo contrario, ¿verdad? Que uno más bien como jefatura se enfoque en las cosas negativas. Mira, es que ese sí es huraño, ese sí es seco para tratar a la gente. Y entonces uno empieza a calificarlo mal. También es un sesgo, al contrario, eso. La tendencia central de que es como de que uno como jefatura dice, mira, no voy a evaluar de excelentes a las personas, pues tampoco les voy a poner ahí malos. Tengo que sacar esto, que es como un proceso nada más, algo que hay que cumplir. Y entonces ahí les pongo unas notillas buenas más o menos a la gente, aunque más para salir del paso que verdaderamente evaluarles el desempeño. Y sobre esas cosas también se manipula el sistema de la evaluación como tal. Y bueno, algo que ocurre a veces es que hay jefes que son muy exigentes y otros no, otros son más alcahuetes, digamos. Entonces evalúan a la gente diferente, aunque haya dos personas con el mismo desempeño durante el año, puede ser que a uno le vaya muy bien en la calificación y al otro no tanto. Estos son algunos de los sesgos. Hay muchos otros, pero como esta no es una charla de evaluación del desempeño, entonces nada más para mencionar algunas de las cosas que deben de cuidarse, como se mencionaba en el video, de ponerse en los zapatos de las personas que se van a evaluar, porque esto es parte de esa realidad y de ese juego de incentivos. El juego de incentivos es encontrarle la comba al palo para, con el mínimo esfuerzo, hacer que se obtenga la mayor cantidad de ganancias. Sobre eso se trata este sesgo de juegos de incentivos. Dice el más comunicativo, dicen algunos de los comentarios, que lleva los comentarios al jefe. Ah, ese era el más comunicativo o el más chismoso, quién sabe, ¿verdad? La evaluación del desempeño debe ser completamente subjetiva, por supuesto, perdón, es subjetiva y debe ser totalmente objetiva, por supuesto, eso es lo que se debe de buscar. Y hay un problema ahí en lo más reciente con la jefatura, eso puede influir en la calificación también, al revés, ¿verdad? De lo que les exponía. Es la otra cara de esa moneda que también puede darse ahí con lo más reciente. Hay gente que habla mucho, pero que hace poco, de esa manera manipulan el sistema. Y bueno, ahí vienen otros comentarios respecto a la ley que... y serán motivo tal vez de alguna otra conversación con algún experto en la materia para que le dé esta perspectiva desde la ética a no solo este aspecto que les mencioné, que es un tema de actualidad y que tiene alguna relación con este sesgo, ¿verdad? Y por eso ahí no desarrollarlo hoy, pero al menos también mencionarlo. Bien, ahí se menciona algo sobre una teoría del 80-20, que es medir el 80% del cumplimiento y el 20% de las competencias que tienen las personas. Ahí, mucho en cuanto a la teoría de la evaluación del desempeño, que la evaluación del desempeño es
el ligamen que tenemos nosotros en la administración pública para con este tema del juego de incentivos. Entonces, si alguien tuviera algún comentario adicional con respecto a este, si no pasamos al último, muy rápidamente, porque ya el tiempo nos está ganando y yo me he entretenido mucho conversando sobre los sesgos anteriores. Y este otro es súper interesante, ahí un poco difuminado, está una imagen que se usa mucho en los memes, ahí ese superhéroe, ¿verdad? En diferentes dimensiones señalando a los demás. Resulta ser de que para entender este sesgo, lo primero que tenemos que hacer es entender que la responsabilidad puede ser un valor y es un valor que todos debemos practicar. No solo en nuestras organizaciones, también en nuestra vida personal. Y antes de dar una definición ahí más cercana al diccionario de la responsabilidad, quisiera que ustedes ahí nos escriban en el chat algunos ejemplos de cómo practica uno la responsabilidad en el trabajo. ¿Qué cosas hace uno para ser responsable? O sea, para considerarse uno mismo responsable en el trabajo. Para ponerles un ejemplo, yo les podría decir que ser puntual es una cosa. ¿Qué otras cosas creen ustedes? Anoten ahí y vamos a leer algunos cuantos de esos ejemplos ahí puntuales de qué es la responsabilidad. Yo sé que estamos aquí con un grupo de expertos en responsabilidad, entonces facilísima esa tarea. Y bueno, voy leyéndome algunos de ya las muchas cosas que ustedes ya han escrito ahí. La responsabilidad es cumplir, además, a pesar de que no lo vean o lo califiquen. Extraño. Entregar Lo que me productos llena después. señalado. Para ser responsable se debe cumplir con las metas planeadas y a la vez que estas metas sean reales y alcanzables. Ay, estimado, cuando les agarre por escribir en el chat. Hay un micrófono abierto por ahí. Ser autocrítico a la mejora continua de forma objetiva, organizar el tiempo para cumplir con los productos en tiempo y calidad, cumplir con las tareas, ser diligente y efectivo en las labores, ser puntual, cumplir por completo con el horario laboral, cuidar la salud, el uso adecuado de los bienes asignados y los materiales de oficina, llevar formatos y registros, hacer sus deberes con transparencia y compromiso, autorregularse, ser responsable y honrado, hacer bien las cosas, etc. Es la obligación, responsabilidad, es la obligación de responder por nuestras acciones, decisiones, comportamientos. De alguna manera tiene que ver con reconocer también las consecuencias de nuestros triunfos, las consecuencias de nuestros buenos actos, pero también reconocer las consecuencias de nuestras metidas de pata. A todos nos puede ocurrir, a todos nos ha ocurrido. En realidad, dicen que el único que no se equivoca es el que no trabaja y no hace nada, ¿verdad? A veces, muchas veces sin culpa. De manera involuntaria, de ahí pues metemos la pata y como lo hablamos con otro sesgo anterior, hay que reconocer el error en vez de cometer otro error y caer en aquel sesgo anterior relacionado con la pérdida, ¿lo recuerdan? La responsabilidad nos ayuda a comprender también el propósito de nuestra organización, a comprender nuestro rol en esta organización.
Este último sesgo que estamos mirando hoy, vean ustedes, dice que la difusión de la responsabilidad ocurre cuando las personas tienen que tomar una decisión, pero esperan a que otra persona lo hagan primero. ¿Han visto qué curioso lo que ocurre hoy día? Ocurre un evento, le pasa algo a una persona y la gente, en vez de correr a ayudar, corren a sacar el teléfono, pero no para llamar al 911 o así, sino para hacer el video más exitoso en redes sociales. Y entonces todos esperan que otro sea el que ayude y al final ninguno de nosotros ayudamos. Eso es parte de nuestra nueva realidad y es algo que también tenemos que corregir. Pero para ir cerrando, veamos este video, que es cortito. Difusión de la responsabilidad. La difusión de la responsabilidad ocurre cuando las personas tienen que tomar una decisión pero esperan a que otro lo haga primero. Cuantas más personas involucradas, más probable que nadie haga nada. Individualmente todos creerán que alguien más en el grupo actuará primero. Los psicólogos Darley y Latané hicieron un experimento. Un grito de emergencia se realizó para hacer pensar que alguien había sufrido un accidente. Cuando los participantes escuchaban el grito y pensaban que eran los únicos que lo habían escuchado, el 85% de ellos hicieron algo para ayudar. Pero si los participantes pensaban que otra persona también escuchó el grito, solo el 62% ayudó. Y si pensaban que por lo menos 4 personas también escucharon el grito de ayuda, solo el 31% hizo algo. La difusión de la responsabilidad hace que las personas se sientan menos presionadas al actuar porque piensan, por bien o por mal, que otra persona hará algo al respecto. Además, cuando no nos sentimos responsables de una situación, nos sentimos menos culpables al no hacer nada para ayudar. Entonces, la difusión de la responsabilidad nos hace menos propensos a hacerle caso a nuestra conciencia. ¿Vieron qué curioso? En el video, el tema del experimento, dice que entre más gente haya, es más probable que uno no asuma la responsabilidad. Es poco probable que en un grupo muy grande que las personas tiendan a ayudar, porque lo que se espera es que otros sean los que se hagan responsables. Y aquí la última que mencionan es que si no nos sentimos responsables, no nos sentimos culpables. Hay por ahí una manita levantada, creo, me pareció verla, ¿no? Pilar, adelante, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Hola. Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Gracias. Sí, meditando un poco al respecto, también, o sea, yo entiendo lo del concepto de difusión de la responsabilidad, pero también, dependiendo del evento, también uno tiene que ser consciente de qué capacidades y conocimientos tiene uno. Porque también a veces mucha gente lo que hace es más bien estorbar a otros que sí pueden hacer algo al respecto y atender el evento con la competencia requerida. Entonces, a veces creo yo que más ayuda el que no estorba realmente, ¿verdad? Entonces, también un poco, digamos, aquí no intento evadir responsabilidades ni cosa por el estilo, porque más bien a mí, yo actúo muy instintivamente y muchas veces, o sea, uno a lo que reacciona es a hacer algo, ¿verdad? Entonces, y más bien a veces pienso que debo contenerme, porque más bien lejos de ayudar, yo podría estar entorpeciendo las acciones de alguien que sí podría realmente ayudar porque sí tiene la capacidad, el conocimiento requerido para atender la situación. Gracias. Sí. A usted las gracias, Pilar, porque esto nos da pie a aclarar que, por supuesto,
que el concepto, tal como lo desarrollan en este material que hemos estado repasando, es que esta difusión se da cuando las personas sí tienen que tomar una decisión, pero no lo hacen, ¿verdad? La dejan ahí. Porque en definitiva que usted tiene toda la razón. Vamos con una última participación. Hay una manita ahí levantada y con esto cerramos la parte de la presentación de sesgos que tenemos el día de hoy. ¿Quién tiene ahí la mano levantada? Que es que no la vemos. Sí, no, este es el típico de cuando hay una presentación o algo así, que dicen, no todos, por favor, ¿verdad? Que al final todos esperan que alguien participe o hable o se dé, digamos, como voluntario y pues no se queda un poco la persona que está al frente esperando eso. Entonces, sí, a veces suceden estas cosas. Es bonito cuando más bien se da el caso de la compañera que indica que más bien ella siempre está en esa disposición y creo que esa es una de las cosas donde uno ve que esa conciencia, como usted lo indica, hace que tengamos una tendencia contraria a estos sesgos de los que estamos hablando. Muy bien, muchas gracias, Ana Yancy. ¿Nos dará tiempo, un minuto ahí para la siguiente mano levantada? Saludos, compañeros. Bueno, Julio Aragón. Igualmente. Y felicitarlo por la exposición. Nada más rápido, yo pienso que también es oportuno que si bien hay personas que no tienen la expertise, lo reconocen y no estorban, como dijo la compañera, también dentro de ese momento pueden haber personas que lo que hagan es motivar la respuesta, o sea, instar a otros, mira, ayudemos, como una especie de liderazgo para la acción, ¿verdad? Y no necesariamente es la misma persona la que lo hace, sino que como que quita esos temores o esa apatía de que a veces la gente solo se queda expectante y no reacciona, pudiendo hacerlo. Entonces también eso me parece que es oportuno y que le da una dinámica de también asumir un grado de responsabilidad con lo que tiene, digamos, con lo que está sucediendo, ¿verdad? Y no mantenerse ahí como distante, esto no es conmigo. No, si es conmigo, porque si está en mi entorno, algo tengo que hacer. Mínimo motivar a que haya una respuesta y que sea la mejor. Adelante, y gracias por la exposición. Muchas gracias, don Julio. Y llegamos hasta acá porque me parece que doña Vera tiene alguna información también para ustedes. O no sé, doña Vera, ahí nos quedará alguna mano levantada. Hay algunas preguntas del chat que quizás las podamos abordar en algún otro momento, que lo que podemos hacer es copiarlas y ver si les podemos dar respuesta, ¿verdad? Para que no se queden nada más ahí en que hicieron las consultas. Adelante, doña Vera. De acuerdo. Muchísimas gracias, Adolfo. Fue un taller muy participativo y eso es muy bueno. La gente está identificada. Entonces, creo que estos temas, este módulo vale la pena. Vamos a seguir con otros sesgos. La cuestión es conocer lo más que podamos en ese sentido.